El comité de la Cámara de Representantes que investigó los hechos relacionados con el intento de la toma del Capitolio en Estados Unidos recomendó en su informe final acusar al expresidente Donald Trump por obstrucción e insurrección. Un jurado del estado de California encontró culpable al exproductor de Hollywood Harvey Weinstein por cargos de violación y agresión sexual. Ahora solo resta que la justicia californiana dictamine qué tipo de pena imponer. Y después de varios días de encuentros y negociaciones, la cumbre COP15, realizada en la ciudad de Montreal, en Canadá, dejó un acuerdo histórico en materia de biodiversidad que busca proteger el 30% del territorio del planeta y de los cuerpos de agua. Hola, bienvenidos a este informativo de France 24 en el que hacemos énfasis en las principales noticias del continente americano. Vamos a comenzar en Estados Unidos, en la ciudad de Washington, en donde el comité de la Cámara de Representantes que investigó los hechos ocurridos durante el intento de la toma al Capitolio el 6 de enero del 2021, el comité sugirió que el expresidente Donald Trump sea acusado por obstrucción e insurrección. Andrés Triviño nos cuenta más. Un pedido a la justicia. El Comité Legislativo, que investiga el asalto del 6 de enero del 2021 al Capitolio, recomendó al Departamento de Justicia estadounidense imputar al expresidente Donald Trump por obstrucción a la justicia, incitación al terrorismo, conspiración en contra del gobierno federal y declaraciones falsas a la justicia. La fe es la base de la democracia estadounidense. Si se rompe la fe, se rompe nuestra democracia y Donald Trump la rompió. Perdió las elecciones de 2020 y lo sabía. Buscaba anular los resultados con la intervención de varias partes para bloquear la transferencia de poder. Tras un año y medio de investigaciones, la comisión considera que Trump no actuó en solitario, además de encontrar que pasó la tarde viendo el ataque por televisión. El 6 de enero de 2021, unas 10.000 personas se manifestaron enfrente del Capitolio y cerca de 800 irrumpieron en el edificio mientras se ratificaba la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales. Hubo 5 muertos y unos 140 heridos. Fue la primera vez que un presidente estadounidense rechazó su deber constitucional de transferir el poder pacíficamente al siguiente. Durante los últimos 18 meses, el comité selecto ha reconocido nuestra obligación de hacer todo lo posible para garantizar que esto nunca suceda otra vez. Esta fue la última audiencia del 2022, en la cual el comité quiso difundir sus conclusiones antes de la nueva legislatura el 3 de enero. La mayoría republicana que habrá a partir de ese día podría disolver este órgano y el enjuiciamiento sería detenido. Después de varias semanas de audiencias y también de 9 días de deliberaciones, un jurado del estado de California encontró culpable al exproductor de Hollywood Harvey Weinstein. En este caso, Weinstein enfrentaba 2 cargos de violación y otros 5 por agresión sexual en hechos ocurridos entre los años 2005 y 2013 en la ciudad de Los Ángeles, en California. El ex magnate, que esperaba sentencia tras las rejas, ya fue sentenciado también a 23 años de prisión por otro caso similar en el estado de Nueva York. Ahora solo resta que la justicia californiana dictamine la sentencia. Elon Musk, dueño y CEO de Twitter, realizó una encuesta en la que consultó a los usuarios para saber si continuaba al frente de esta red social. El resultado no favoreció a Musk. A la pregunta si debo renunciar a seguir al frente de Twitter, el 57.5% votó a favor de sí. Cerca de 17,5 millones de personas votaron en esta encuesta. Ahora la pregunta que queda es si Musk continuará o no y si tendrá en cuenta este sondeo de opinión. Y seguimos en Estados Unidos, en donde la Corte Suprema bloqueó de manera temporal una orden que ponía fin a las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 para los solicitantes de asilo en ese país norteamericano. El magistrado presidente John Roberts emitió la orden justo cuando algunos estados conservadores intentan mantener las medidas que limitan las solicitudes de asilo. Roberts concedió la suspensión hasta nueva orden y le pidió al gobierno federal que responda a más tardar el día martes, horas antes de que expire el plazo para levantar estas restricciones. Que por favor se le ablande el corazón al presidente y deje pasar a todas estas personas que estamos por acá, porque hemos pasado mucho sufrimiento, hemos sufrido mucho desde que salimos de Venezuela, la selva, todos esos países que hemos pasado, y de verdad le pido de corazón de que nos dé la oportunidad de pasar.
Nos vamos ahora hasta Perú. El gobierno de Dina Boluarte afirmó que las protestas en diferentes zonas del país han comenzado ya a desescalar después de que al menos 23 personas perdieran la vida. Entre tanto, la mandataria anunció un cambio en su gabinete, cambiará al primer ministro, mientras que la Cancillería protestó por lo que considera injerencias de otros gobiernos de izquierda de América Latina. El informe es de Luis Muñoz. Los gobiernos de izquierda de Latinoamérica mantienen la presión sobre Perú. Este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a insistir en su oferta de asilo para el presidente derrocado Pedro Castillo, actualmente en prisión preventiva. Mientras, la Cancillería peruana envió una carta a su contraparte colombiana. El presidente Gustavo Petro ha estado cuestionando en sus redes el encarcelamiento de Castillo. Las afirmaciones del presidente Petro constituyen una injerencia inaceptable en los asuntos internos del Perú, especialmente grave en el contexto de actos de violencia que han ocasionado lamentables pérdidas de vidas humanas. Una semana después de nombrar gabinete, la nueva presidenta Dina Boluarte dijo que iba a reformarlo, cambiando al primer ministro Pedro Angulo, y asegura que las protestas están cediendo. Pero las imágenes todavía lo desmienten. En la frontera entre Bolivia y Perú, hay más de 1000 camiones varados. Estamos esperando desde el día martes en la noche, cosa que no nos dan paso ya, mira, son cuántos días y ya se nos acaba la economía. Los manifestantes han cerrado el puente internacional que conecta ambos países. Emprendiendo la lucha, apoyando a nuestros hermanos de Lima por tantas muertes que hubo, por el problema que tenemos, por el mismo hecho, por haberle bajado a Castillo. La destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre ha desatado la ira por todo el país, en unas protestas que ya dejan más de 20 muertos. A continuación, otras noticias destacadas en la región aquí en France 24. La guerrilla colombiana del ELN anunció una tregua para Navidad y para fin de año, por lo que pone fin a un paro armado indefinido que estaba instaurado en diferentes regiones del departamento de Chocó, en donde tenían confinados a cerca de 10.000 de sus habitantes. Cerca de 4.8 millones de paraguayos estaban llamados a participar en las primarias presidenciales del pasado domingo. Santiago Peña fue elegido como candidato por el Partido Colorado, mientras que el liberal Efraín Alegre será el candidato a la presidencia por la llamada Concertación Nacional. Y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, sostuvo un encuentro oficial en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Los mandatarios hablaron de temas de cooperación en seguridad, economía y comercio, al tiempo que reafirmaron los valores democráticos que unen a estos dos países. Y finalizó la cumbre de la COP15 que tuvo lugar en la ciudad de Montreal, en Canadá. El encuentro dejó un acuerdo histórico en materia de biodiversidad. Nuestra corresponsal en ese país, Carolina Villamediana, nos cuenta más. La madrugada de este lunes se firmó en Montreal el Marco Global para la Biodiversidad, en el que 196 países se comprometieron con 23 metas para frenar el deterioro de los ecosistemas del planeta de aquí al final de la década. El histórico acuerdo, que se logra tras 4 años de negociaciones, establece el 30 por 30, la protección del 30% de las superficies terrestres y acuáticas del planeta de aquí hasta el año 2030, una meta que sería equiparable al 1.5 grados del Acuerdo de París en materia de cambio climático. Este acuerdo también establece que se reduzcan los subsidios dañinos a la naturaleza en hasta 500.000 millones de dólares al año y la reducción a la mitad en los desechos alimentarios y también en los efectos nocivos de los pesticidas. Para financiar estas metas, se estableció la creación de un fondo de 200.000 millones de dólares al año provenientes de fuentes públicas, privadas, nacionales e internacionales, así como también la creación de un flujo financiero hacia los países en vías de desarrollo de unos 30.000 millones de dólares al año. La República Democrática del Congo no estuvo de acuerdo con la aprobación de este marco y reclamó que los recursos que se le ofrecían a los países en vías de desarrollo eran insuficientes para lo ambicioso de las metas. Sin embargo, este comentario fue tomado como un reclamo informal y no como una objeción formal, por lo que el acuerdo fue igualmente aprobado. Las ONG ambientalistas piden que los gobiernos comiencen a crear planes nacionales y que los presenten antes de la COP16 que se celebrará en Turquía en 2024. Esto en las noticias, siga con nosotros.